Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. Todos tenemos familia y amigos o en Venezuela o en Panamá o en las dos partes. El mejor aliado para enviar esas cosas que ellos tantos necesitan es K-Export. K-Export está ubicada aquí en Miami, pero no tienes que vivir en Miami para enviar las cosas tanto a Venezuela como a Panamá. Visita la página web de K-Export. Ahí vas a abrir un casillero virtual, haces tus compras online, las envías ahí a tu casillero virtual. K-Export empaca, lo mete en las cajitas y te lo envía a Panamá o a Venezuela de forma, si quieres enviarlo por vía marítima o por vía aérea. Te va a llegar en el tiempo perfecto y además en perfectas condiciones. Bien, regresamos al último segmento de Agárrate. Continuamos hablando con el alcalde Ledesma, que se encuentra en estos momentos en México. Alcalde, hoy tuvimos a Meganálisis al señor Rubén. Ellos son normalmente las encuestas más confiables que tenemos en Venezuela. En esas encuestas salió que el 62%, creo, si no me equivoco, no está dispuesto a salir a la calle de nuevo a protestar. Obviamente se entiende que la gente no se va a dejar masacrar de nuevo si no hay un liderazgo político dispuesto a llegar al final, que al final es derrocar la tiranía genocida. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si el pueblo en este momento no está dispuesto a salir a la calle, obviamente la última salida definitiva es la intervención humanitaria, la injerencia humanitaria, que es una intervención armada. ¿Cómo se podría llevar a cabo esa intervención armada? ¿Qué país la podría liderar y cuáles son los lapsos de tiempo? Bueno, en primer lugar, la intervención armada la viene haciendo el régimen castrista en Venezuela desde hace unos cuantos años. Es público, es notorio, lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades, la penetración de efectivos de la inteligencia castrista en las guarniciones, en los cuarteles, en las estructuras militares de Venezuela, e incluso han rebasado ya en los linderos castrenses para entronizarse en las redes de notarías, de registros y otras instituciones públicas. Pero además, siendo Venezuela un estado fallido, como lo declaró la semana pasada en la reunión de la OEA el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Mike Pence, siendo Venezuela un país maniatado por mafias, porque son mafias del narcotráfico, del terrorismo, de la corrupción, las que controlan instituciones que ya no son autónomas, que ya no son instituciones que permiten funcionar adecuadamente al Estado, sino que son comisarías políticas controladas por activistas que no responden a la Constitución, sino a los caprichos del caudillo de turno, siendo Venezuela un país con un pueblo secuestrado, tanto que llegué a decir que Venezuela hoy en día es el campo de concentración más grande de la historia de la humanidad, porque estamos hablando de 26 millones de personas secuestradas, siendo Venezuela un pueblo que le ha dado demostraciones al mundo, porque esto lo hemos explicado en las reuniones con todos los presidentes, cuando nos dicen, bueno, y ustedes no han pensado en la salida cívica. Bueno, ¿qué más salida cívica? ¿Qué más lucha cívica va a dar un pueblo que ha marchado, que ha participado en protestas, que ha firmado para convocar revocatorio, que ha concursado en elecciones, aún a sabiendas de que esas elecciones se hacían en medio de grandes desequilibrios, porque el régimen tiene hegemonía comunicacional, hegemonía financiera, hegemonía policial, que tienen grupos armados que se arropan con banderas que les garantizan impunidad para atropellar a periodistas, como hicieron hoy, por ejemplo, con los periodistas que estaban cubriendo la protesta en el Hospital Vargas. Nosotros hemos dado demostraciones de querer salida cívica. Fuimos a ese fulano diálogo, se entrampó la oposición en ese fulano diálogo que le ha costado tanto a Venezuela, porque hay que ver la gente que ha muerto, la gente que ha sufrido en estos 2 años que se le prorrogó a Maduro, seguir martirizando a los venezolanos. Por lo tanto, lo que cabe aquí es una intervención humanitaria. Ahora, si la intervención humanitaria es para auxiliar a un pueblo que se está muriendo de hambre, que necesita alimentos, que necesita medicamentos, que necesita equipos para los hospitales, que necesita agua potable, eso tiene que estar acompañado de un contingente de seguridad. De allí que no hay que estar escondiendo nada. Eso ha ocurrido en muchas partes del mundo. La activación de los cascos blancos, de los cascos azules, para garantizar la aplicación normal, dentro de todo lo posible, de este principio, que es desarrollar un concepto
que está plasmado en distintas declaraciones de Naciones Unidas que habla de la responsabilidad de proteger. Los gobiernos del mundo no pueden ser indiferentes a esta masacre que ocurre todos los días en Venezuela. Mientras hacemos estas reuniones, mientras hacemos estos intercambios de frases y de pareceres, están muriendo niños en Venezuela. Se están acostando todos los días miles de venezolanos muertos de hambre porque no tienen comida. Eso es muy doloroso y eso hay que seguirlo replicando en todas las partes del mundo para que los gobiernos del mundo tomen conciencia de que ya no es suficiente un documento con una declaración compasiva dando lo que ocurre en Venezuela, sino que necesitamos acciones contundentes. Desconocer ya el régimen que está en Venezuela, porque es un régimen presidido por alguien que no tiene cualidad de presidente. Nicolás Maduro está sometido a juicio y según el artículo 408 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene que estar separado de la presidencia de la República. Él tiene orden de captura por instrucción del Tribunal Legítimo en Venezuela, que es el Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela. Pero además hay una orden de captura que fue dictada por ese tribunal en concordancia con los acuerdos de Palermo, de los cuales es suscriptora Venezuela, y esa orden ya corre en distintas instancias internacionales. Pero si esto no es suficiente, Maduro ha violado la Constitución Nacional. Maduro tiene doble nacionalidad. Eso también es público y notorio y no ha sido aclarado ante la opinión pública nacional e internacional. Pero si esto tampoco es suficiente, está cursando en la Corte Penal Internacional las incidencias introducidas por la fiscal, introducidas por la doctora Tamara Sujú, todos los debates que ha promovido el doctor Diego Barria, que es uno de los venezolanos más calificados en el escenario internacional y que fundamenta las razones que privan para que Maduro sea sometido a juicio por la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos que por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Sí, bueno, de hecho hoy invitamos a uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, pero a última hora tuvo inconvenientes, no pudo venir. Quiero volverle a repetir algo que faltó, alcalde, y es quién podría liderizar esta intervención armada. Y hoy en día, cuando usted se reúne con los presidentes de la región, ellos están dispuestos a colaborar en ese movimiento multilateral. Nosotros nos hemos encargado de hacer el trabajo, que es explicar las razones que privan para llegar al extremo de hacer esta solicitud. Creo que hace falta que otros voceros de la oposición también se sumen a esta exigencia para que sea una exigencia que no sea de uno o de otro dirigente, sino que responda a un reclamo coherente de una dirigencia persuadida por la gravedad y por la magnitud de la catástrofe humanitaria que tenemos en Venezuela. Ahora, esta no es una acción que debe depender únicamente de los Estados Unidos, como lo explicó el senador Marco Rubio. Esta es una acción que necesita de la participación plural de distintas instancias gubernamentales. Ya hay avance. No podemos decir que no ha habido avance, y muy significativo. Y es un esfuerzo de ustedes. Esto no es obra nuestra. Nosotros no queremos venir aquí a recoger la cosecha. No, esto es obra de gente que está en el exilio hace 12, hace 15 años, de gente que ha sufrido el exilio, porque salieron de Venezuela, como se dice coloquialmente, con una mano adelante y otra atrás, de gente que perdió su empleo, de gente que perdió a sus seres queridos, de gente que perdió su casa, de gente que perdió su fábrica, de gente que perdió sus proyectos o que congeló sus proyectos. Este es el fruto de la muerte de Franklin Brito, de la muerte de los escuderos, es el fruto del sacrificio de Iván Simonovi, de todos los policías metropolitanos, es el sacrificio del general Baduel y de otros militares que están presos, el sacrificio de los agricultores, de los empresarios perseguidos, de los periodistas que han sido agredidos, de los que han perdido sus medios de comunicación social, porque hay que ver lo que significa, Roberto Carlos, las sanciones dictadas por Canadá, por Estados Unidos, por la Unión Europea, por Suiza, y para que la gente tenga una idea de lo difícil que es esto, para lograr que la Unión Europea dicte sanciones, se requiere unanimidad de todos los gobiernos que forman parte de la Unión Europea. Si un solo gobierno no está de acuerdo, no es posible que se avance en dictar sanciones. Pero hay gobiernos, además, Roberto Carlos, cuando la gente nos dice, apúrense, esto tiene que ser para hoy, para mañana es tarde, que deben entender que, por ejemplo, hay gobiernos que para poder dictar sanciones necesitan previamente la autorización de su respectivo parlamento, porque allí sí funciona la separación de poderes, porque allí sí está establecido lo que se conoce como el imperio de la ley, donde sea quien sea el presidente, donde sea quien sea el primer ministro o el jefe de gobierno,
tiene que estar sometido a lo que dice la Constitución de sus respectivos países. Por eso es importante que esta sea una acción combinada, como lo hemos explicado en esta gira que hicimos, hablando con los presidentes de Chile, de Argentina, de Perú, de Brasil, de Panamá, de Costa Rica, etcétera, para que también comencemos a avanzar en la aplicación de sanciones desde el punto de vista financiero, por ejemplo. Cómo se está haciendo con el uso del petro, cómo pueden hacerse operaciones con el petro si es una moneda ilegal, cómo se pueden asumir empréstitos que comprometen el futuro de Venezuela si esos trámites no se han hecho en la Asamblea Nacional, eso no tiene validez. Cómo se pueden hacer ventas del oro sin que haya una transparencia, sin que el pueblo venezolano minero. Bien. Y esto requiere este trabajito de hormiguita que estamos haciendo todos los días. Okay. No, que tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero ya está bien la señal. Alcalde, bueno, estamos claros de que el pueblo solo ya no puede, se necesita intervención extranjera a través de la injerencia humanitaria. Le voy a hacer una pregunta que lo voy a poner un poco en 3 y 2. Yo sé que es un poquito difícil esta pregunta, pero yo sé que usted apoya lo que está haciendo hoy en día la fiscal Luisa Ortega Díaz, pero Luisa Ortega Díaz fue una persona que estuvo en el Ministerio Público por 11 años, si no me equivoco. Ella es copartícipe de un genocidio, ella es responsable de torturados, presos políticos, de exiliados. Entonces, ¿qué va a pasar con Luisa Ortega Díaz y con personas de ese calibre que hoy en día están supuestamente ayudando a los venezolanos a salir de la tiranía cuando entremos en una nueva Venezuela? Mira, si yo hablara o te respondiera a esta pregunta con mis hígados, recordando el sufrimiento de mi esposa, cómo lloraron mis hijas cuando se enteraron que el fiscal del Ministerio Público había pedido para mí 26 años, el sufrimiento de Mixi, de mis hijas, de mis nietos, cuando veían en las imágenes cómo me sacaron de la oficina a empujones, cómo me metieron en ramo verde, cómo me privaron injustamente de la libertad, quizás respondería a mis sentimientos personales. Pero en este caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué es lo que le conviene a Venezuela. No es lo que esté relacionado con la justicia que merezco en lo personal. Ya llegará tiempo de que pongamos las cosas en blanco y negro. Pero fíjate, por ejemplo, en este momento, en el mundo entero se habla de que Nicolás Maduro está sometido a juicio. Está sometido a juicio por estar involucrado en escándalos de corrupción. En este momento, en la Corte Penal Internacional, cursan incidencias que están documentadas con aportes que ha hecho la fiscal, pero también, por supuesto, el gran trabajo que ha hecho la doctora Tamara Subu. Eso es lo importante. Eso es para mí lo que cuenta. Y le pido a los venezolanos la mayor comprensión. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que esto que estoy solicitando no se trata de algo que se puede despachar de un momento para otro, porque hemos sufrido mucho. Pero creo que va a llegar el momento en que tenemos que colocar en orden lo que más le conviene a Venezuela. Y en este momento, para mí, creo que lo que más le conviene a Venezuela es aunar esfuerzos para ver cómo liberamos al país lo antes posible de esta narcodictadura. El problema entre el hambre y la solución al desabastecimiento de alimentos es Nicolás Maduro. En este momento, el obstáculo para que se ponga punto final a la mortandad, a la desaparición física de muchas personas porque no hay medicina, es Nicolás Maduro. En este momento, la piedra de tranca para que Venezuela cierre este capítulo oscuro de su historia es Nicolás Maduro. De allí que la solución a la crisis de Venezuela pasa por la salida de Nicolás Maduro. Y todo aquel que pueda contribuir a liberar a Venezuela de esta tragedia, bienvenido, para que sume su voluntad y su contribución a lograr ese gran objetivo que es supremo. Perfecto, alcalde. Bueno, ya para despedirnos, le quiero mostrar la estampita de la Virgen de Coromoto que doña Mitzi me regaló la última vez que la vi en Miami. Y es una estampita que yo guardo conmigo. Doña Mitzi, como le dije fuera de cámara, es una persona muy especial para todos los venezolanos. Es como una madre para todos nosotros. Ahorita usted mencionó el sufrimiento de su familia cuando usted estuvo preso. Y bueno, quería reconocerle eso a doña Mitzi. A usted, alcalde Ledesma, le deseo
lo mejor, tanto en salud como en inteligencia, porque usted es uno de los representantes de lo que yo considero la verdadera resistencia. Entonces, ya para despedirnos, un último mensaje, alcalde. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por ese reconocimiento a Mixi, que lo tomo como un reconocimiento a todas las madres, a todas las mujeres de Venezuela. Yo creo que cuando se escriba la historia, va a merecer un capítulo especial la mujer venezolana, la digna y valiente mujer venezolana, esa que vimos en Costa Rica increpando al mensajero de Nicolás Maduro, esa que vimos hoy en el Hospital Vargas de Caracas, esa que vemos en los barrios reclamando el gas que no llega, o denunciando que no hay agua potable, o incriminando a los policías que cometen crímenes y asaltos a los hogares más humildes de Venezuela. Un abrazo a toda la mujer venezolana en nombre de Mixi, que es el motor de mi corazón y es la fuerza de mi espíritu, siempre pidiéndole a Dios, como tú lo acabas de exclamar, Roberto Carlos, que me dé sabiduría, que me dé paciencia y al mismo tiempo mucha fuerza para poder hacer lo que estamos haciendo junto con otros distinguidos venezolanos. Así será, alcalde, y contamos con usted. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, amigos, nos vemos mañana en un nuevo Agárrate. Ya será mi último día. Patricia viene el lunes. Que Dios me los bendiga a todos y buenas noches. Hasta luego. No pongas tu futuro en manos de inexpertos. Es necesario obtener asistencia legal adecuada para poder alcanzar el sueño americano. Llámenos ya para juntos poder construir un camino para lograr el éxito. Nuestras oficinas legales se encargan de asistirlos en todo tipo de trámites, incluyendo asilos políticos, asilos, perdones, representación legal en la Corte de Inmigración, ciudadanía, residencias, y también todo tipo de visas para inversionistas y empresarios. Soy Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.